Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Ortiz y junto a mi compañero Santiago Valencia vamos a demostrar el correcto funcionamiento de la share remota. En esta primera parte realizada por mi persona, pues voy a demostrar el correcto funcionamiento de la share en mi dispositivo local y voy a explicar un poco de cómo es que está funcionando. Primeramente, vemos que el servidor lo lanzamos por medio del puerto 8080 y la página que se ve al fondo de una página por medio de HTML. Lo que hicimos fue unir esta página junto al servidor y al cliente por medio de un archivo llamado proxy server JS de un JavaScript. Este nos sirve como de puente entre estos archivos. El index HTML, que es el fondo, este se conecta al cliente y el cliente se va a conectar al servidor. Esto es para que, pues, como tal, el dispositivo remoto que se conecte, pues pueda acceder como tal a los comandos por medio de la página y no tenga que descargarlo como un archivo hacia aparte o por medio de su terminal, que sería un poco como extraño. Entonces, primeramente vemos que ya se lanzó tanto el servidor como el proxy server. Vamos a ver en la página web, por ejemplo, de que si implementamos un comando así inicialmente, nos va a pedir que nos conectemos, conecta el primero el servidor, y nos conectamos y nos aparece la confirmación. Si hacemos otro comando, por ejemplo, un eco hola, vamos a ver primero que todo que se ejecuta el comando y también vamos a ver en la terminal de que el primero que todo el cliente lo recibió en eco hola y que también nos recibió el servidor. De esta manera se conseguimos que se vea el comando en la respuesta la pantalla. Otro comando que podemos realizar, por ejemplo, sería un date que nos muestra la fecha actual, diciembre 26, jueves, a las 12:47 del mediodía. También podemos hacer, por ejemplo, mkdir test, podemos crear un directorio, hacemos ls, vamos a ver que se creó test. Vamos a hacer rmedir test y con un ls de nuevo vemos también que se elimina. Entonces, podemos hacer también, por ejemplo, un touch test.xt por medio de un ls. Vamos a ver que se creó y un rm-r test.txt y ahora un ls. Vamos a ver que el archivo también se eliminó. Uno de los requerimientos era, por ejemplo, que al escribir la palabra salida, pues se desconecte del servidor. Esto así como se explica en esta pequeña descripción de arriba. Escribimos salida y nos dice conexión cerrada. Así que si aquí, por ejemplo, intentamos, pues, vamos a limpiar la pantalla. Si intentamos aplicar otro comando, nos dice conéctate primero al servidor. Esto sería todo. Muchas gracias. Y a continuación, mi compañero. A continuación, cabe aclarar que hay dos formas de acceder a lo que sería la terminal. A través de un navegador web de preferencia, en la barra de búsquedas podríamos digitar localhost indicando el puerto 3000 o también la dirección IP indicando el puerto 3000. De esta forma accederíamos a la terminal, probando que en las dos pestañas e ingresando a ellas mismas se ingresa a lo que sería la terminal. Cabe aclarar que se hicieron algunos ajustes en cuanto al diseño de la página HTML para que fuera más amigable la terminal en cuanto a botones y la distribución de la misma. Sigue funcionando tal cual. Se conecta al servidor, digitamos un comando como ls, funciona igual. Su funcionalidad es la misma que se explicó anteriormente por mi compañera. Luego iríamos a lo que sería al repositorio GitHub, en el cual está alojado el proyecto. Iniciaría primero con la explicación del contenido de este mismo. Tendríamos primeramente lo que sería el archivo client.c, que básicamente tendríamos aquí la inclusión de bibliotecas que incluye las bibliotecas necesarias para la entrada, salida, manejo de cadenas, funciones de socket y manejo de errores. Tendríamos también lo que sería la definición del puerto 80 y el tamaño del buffer, que sería 1024. Tendríamos también lo que sería la función principal. Se declara el socket, la estructura de la dirección del servidor y un buffer para almacenar los datos. Tendríamos la creación de lo que sería el socket TCP, indica que se usará un IPv4 y socket string indica que es un socket de flujo TCP. Se usa un ASER para verificar que la creación del socket fue exitosa.
La configuración de la dirección del servidor se establece la familia de direcciones, el puerto convertido a red y la dirección del IP del servidor. Convierte la dirección IP de texto a formato binario. La conexión al servidor, se intenta conectar al servidor, si falla, se detiene el programa. Aquí un mensaje que nos indica cuando el usuario, la conexión fue exitosa. También el bucle de comandos donde se solicita al usuario que ingrese un comando para así leer la entrada del usuario. También se envía el comando ingresado por el usuario. Aquí también tendríamos lo que sería, si el usuario ingresa salida, se cierra el socket y se sale el bucle. Tendríamos también la respuesta a lo que sería el servidor si se imprime en la terminal y si no hay más datos se cierra el socket. Luego seguiríamos lo que sería con server.c. Tendríamos aquí las mismas implementaciones e inclusiones de bibliotecas. Se define las constantes necesarias. Aquí tendríamos lo que sería la creación de variables para que el socket del servidor, el nuevo socket para la conexión del cliente y la dirección de un buffer. Tendríamos la creación del socket del servidor. Aquí tendríamos la configuración de lo que sería el establecimiento de las familias de direcciones que permite que le escuchen cualquier dirección IP disponible, inador ANI y se define el puerto necesario. Tendríamos también la vinculación del socket a la dirección y puertos especificados. Se expone el socket en modo de escucha para aceptar conexiones entrantes. Se coloca un mensaje que informa que el servidor está listo para aceptar conexiones. También se aceptan las conexiones, un entrante y se crea un nuevo socket para manejar la conexión con el cliente, la notificación de conexiones. Tendríamos también el bucle que para leer los comandos enviados por el cliente, se imprime el comando recibe el cliente, se crea un proceso hijo para ejecutar el comando fork, devuelve el PID del nuevo proceso. También tendremos aquí la ejecución, se redirigen las salidas estándar de error al socket del cliente, se ejecuta el comando usando SB que se termina el proceso. En el proceso padre se espera que el hijo termine y se envía una nueva línea al cliente. Tendríamos también el manejo de desconexión con la palabra salida, que se cierra el socket del cliente y se sale el bucle y finalmente se cierra el socket del servidor. Luego iríamos a lo que sería Protect Server, que básicamente aquí se importan los módulos necesarios para crear lo que sería el servidor web y manejar las conexiones WebSocket. Aquí tendríamos lo que sería la configuración, se crea una aplicación Express y un servidor HTTP. Se inicializa un servidor WebSocket. Aquí también tendríamos lo que sería la configuración de archivos estáticos que se implementan desde la carpeta public. Tendríamos el manejo de conexiones WebSocket, se establece un manejador para las conexiones WebSocket entrantes, la conexión C, se establece una conexión TCP con el servidor C. En el puerto 8080 se envía un mensaje al cliente WebSocket, nos manda la conexión. Tenemos también la recepción de datos del servidor C, cuando se reciben datos al servidor se envían al cliente WebSocket. Tendríamos también lo que sería el manejo de cierre de conexiones. Si la conexión con el servidor se cierra, se notifica al cliente WebSocket y se cierra la conexión. También tendremos la sección de mensajes del cliente WebSocket. Se establece un manejador para los mensajes recibidos del cliente, que se esperan que sean comandos. Y también, si el comando es salida, se cierra la conexión. Para otros comandos se envía al servidor C y se notifica al cliente que el comando fue ejecutado. Manejo de cierre de conexión, se notifica que cuando la conexión con el cliente web se cierra y se inicia el servidor en el puerto 3000, se imprime un mensaje en la consola indicando que se está escuchando. Luego aquí tendríamos la carpeta public, lo que sería index.html, que básicamente se define la estructura básica de la página, incluyendo un título, instrucciones y botones para conectarse y enviar comandos. La importancia de cada archivo básicamente radica en que permite a los usuarios interactuar más que todo en la carpeta client.c con el servidor a través de la terminal enviando comandos y recibiendo resultados. En el archivo server.c ejecuta los comandos recibidos y devuelve los resultados al cliente actuando como el núcleo de la funcionalidad del sistema. En el server.jc facilita la comunicación entre el cliente web y el servidor C, permitiendo que la interfaz web se comunique con el backend. Luego en el index.html proporciona una interfaz de usuario amigable para que los usuarios ingresen en comandos y vean resultados en tiempo real. Lo que sería Packet.json y Packet.load.json gestionan las dependencias necesarias para que el servidor proxy funcione correctamente. Y ahí, entre otras cosas, nos iríamos a lo que sería el informe Shell remoto. Aquí se encuentran todas las disposiciones hechas, una introducción, un desarrollo del proyecto, la metodología, desafíos, responsabilidades y los recursos que se implementaron. Aquí también tendríamos las bibliografías de donde se basó y se implementó lo que fue la construcción de la terminal. Y, y por otro lado tendríamos aquí, en el Firewall, aquí tendríamos en reglas de entrada los diferentes puertos para que las conexiones se establecieran de forma adecuada, tanto el 8080 como el 3000. Y aquí un VPN para tener una mejor conexión con lo que sería la facilidad de la terminal. Y eso sería todo. Muchas gracias.